Título de la lección: Honestidad con Dios. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La honestidad es definida por el diccionario como la calidad humana de ser honesto, y es aquel que es decente, verdadero, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado, y que tiene en su mente esta virtud y la vive diariamente de manera congruente ante uno mismo, ante Dios y ante la gente. Pero ¿qué sucede? Para la cultura contemporánea, la honestidad es considerada como una ética vaga y relativista, voluble, muy cambiante. La mayoría de la gente es deshonesta ocasionalmente, pero considera que estos son pecaditos muy pequeños o justificables en un mundo imperfecto, y además dicen que todos lo hacen. Por ser todos pecadores, esta virtud moral debe ser cultivada con la ayuda divina y será la base del carácter moral de un buen administrador de Dios, un mayordomo fiel. Ganamos mucho si somos honestos. Por ejemplo, nos despreocupamos de que no nos descubran mintiendo u ocultando una mentira. No hay consecuencias que nos hagan sufrir. Por esta y otras razones, la honestidad es un valioso rasgo de la personalidad, especialmente en situaciones difíciles, cuando la tentación fácilmente puede dirigirnos hacia la deshonestidad. La mayoría de nosotros somos deshonestos en algún nivel. Tendemos a justificarnos, a minimizar su significado. No es tan malo, es solo algo pequeño. Pensar así es autoengañarnos. Pero nunca podremos engañar a Dios. Una famosa escritora escribió: en todas nuestras filas se practica la falta de honradez, y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Necesitamos de veras relacionarnos con Cristo para ser libres con su verdad. Dios nos ha dado un poderoso antídoto contra la deshonestidad y el egoísmo, al menos cuando se trata de posesiones materiales. En el libro del profeta Malaquías capítulo 3 versos del 8 al 10, no se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos manda que le devolvamos lo que le pertenece, así de simple. El hecho de devolver el diezmo nos ayuda a recordar quién es el dueño de todo lo que tenemos en última instancia. Olvidar o negarlo nos hace malos administradores de la vida y de los recursos que cada día Dios nos da. En Génesis capítulo 22, versos 1 al 12, vemos la realidad creciente de la fe de Abraham. Y este tipo de fe no es un acontecimiento aislado. No expresamos la fe una vez para así demostrar que somos cristianos leales. Es una virtud que tiene que cultivarse hasta llegar al acto máximo en que Abraham mostró con Isaac en el monte Moria. Su vida previa de fidelidad y obediencia fue lo que le permitió hacer esto. Si hubiera sido infiel antes de este hecho, nunca habría pasado la prueba como lo hizo. La fe de un mayordomo es un acontecimiento continuo y creciente. Con el tiempo se volverá cada vez más profunda y fuerte, o cada vez más superficial y débil, dependiendo de cómo se ejerza la fe. Si leemos en Hebreos 12:2, vemos que nuestro único recurso como fieles mayordomos es fijar la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Significa que Jesús tiene la intención de llevar nuestra fe a la madurez y plenitud, de modo que la vida de fe sea una experiencia viva y dinámica, que crezca,
que madure y que aumente. En efecto, Dios madura nuestra fe y la lleva a su plenitud a través del acto de diezmar. Bien entendido, el diezmo que se le devuelve a Dios no es legalismo. Cuando diezmamos no estamos tratando de abrirnos paso al cielo. Es un deber de todo ser humano, creyente o no. Pero como cristianos es una expresión externa, visible y personal de la realidad de la fe que decimos tener. Al fin y al cabo, cualquiera puede decir que tiene fe, que cree en Jesús. Como sabemos, también los demonios creen en Dios y tiemblan. Está escrito en Santiago 2:19. Pero obedecer, eso sí que es un acto de verdadera fe. Si leemos en Lucas capítulo 11, verso 42, vemos que el diezmo es una expresión de dependencia de Dios y un acto de confianza de que Cristo es nuestro Redentor. Es el reconocimiento de que ya hemos sido bendecidos. En esta época de tanta confusión y corrupción, muchos se justifican de no dar diezmo, pero no se requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo, pues son los recursos que Dios manda para que todos puedan sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de la salvación en todo el mundo. Cada uno es un agente para satisfacer las demandas de la tesorería de la Iglesia en su misión de salvar a las almas del pecado y del error. Además, por experiencia sé de los innumerables beneficios que Dios imparte a los obedientes. A menudo hablamos de darle el diezmo a Dios, pero el diezmo pertenece al Señor y por lo tanto es santo. No se santifica mediante un voto o un acto de consagración, simplemente es santo por su misma naturaleza, pertenece al Señor. Nadie, excepto Dios, tiene derecho a él. Nadie puede consagrarlo al Señor porque el diezmo nunca es parte de la propiedad de una persona. El diezmo está dedicado a Dios para una tarea específica. Retenerlo para cualquier otro uso es deshonesto. Nunca debe interrumpirse la práctica de devolver un diezmo santo. Así como el sábado es santo, así también el diezmo es santo. La palabra santo significa apartado para un uso sagrado. El sábado y el diezmo están conectados de esta manera. Apartamos el día de reposo sabático como sagrado, como santo, y separamos el diezmo como la posesión sagrada de Dios, como algo santo. Dios ha santificado el séptimo día, esa porción específica de tiempo puesta aparte por Dios mismo para el culto religioso y para tener una relación con los humanos, un privilegio sagrado con Él, y continúa siendo tan sagrado hoy como cuando fue santificado por primera vez por nuestro Creador en el Edén, y siempre lo será y por la eternidad, lo queramos reconocer o no. Así está expresado en la Biblia. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se dan ya por establecidas, por conocidas y por su profundo significado espiritual se considera explicado. En Segunda de Crónicas, capítulos 29 al 35, vemos que el largo reinado del rey Ezequías es considerado como el punto culminante para la tribu de Judá. Desde el reinado de David y Salomón, Israel no había gozado tanto de la bendición de Dios. Se produce un reavivamiento y una reforma. Quedaron establecidas muchas cosas y entonces hubo gran regocijo en Jerusalén que dio como resultado una abundancia de diezmos y ofrendas. También Nehemías da otro ejemplo de reavivamiento, reforma y diezmo. En realidad, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La relación entre el reavivamiento, la reforma y el diezmo es automática.
Sin la devolución del diezmo, el reavivamiento y la reforma no son auténticos. Si nos quedamos con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos de ayuda. No es el acto lo que marca la diferencia, sino la decisión mental y las emociones las que revelan los motivos y el compromiso. El resultado será el aumento de la fe, una visión espiritual aguda y una honestidad renovada. Dios tomó la iniciativa de hacer un pacto con el ser humano y llamó a su pueblo con este propósito. Las promesas del pacto reflejan su gracia, su amor y su deseo de salvarnos. Un pacto con Dios incluye muchas cosas. Dios, un destinatario, las condiciones del pacto, el compromiso con las condiciones de ambas partes, el castigo establecido por el incumplimiento del pacto y los resultados deseados. El concepto de diezmo refleja estos componentes en Malaquías 3 del 8 al 10. Este texto reitera el pacto especial del diezmo entre Dios y sus mayordomos. Cuando aceptamos este pacto, es una señal visible de que nos oponemos a los principios materialistas del consumismo y demostramos que puede salir algo bueno de un corazón convertido. Dios ha establecido un pacto especial con los hombres, según el cual si éstos apartan regularmente la porción destinada a promover el reino de Cristo, el Señor los bendice abundantemente, a tal punto que no tendrán lugar para recibir tantos dones. Pero si los hombres retienen lo que pertenece a Dios, en vez de bendición tienen maldición. En realidad, en el pueblo de Dios no debería de existir gente con muchas necesidades. Cada familia debería de tener lo suficiente para vivir bien y además para compartir con otros. Estar relacionados con Dios por medio de un pacto conlleva privilegios y responsabilidades sagradas para nosotros. Es un acuerdo entre dos, un acuerdo bilateral, y el diezmo, el 10% de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, es una parte de nuestra vida dentro del pacto. Últimamente, para ser justos con nuestro socio, con Dios, debería ser un 50%, pero Él es tan generoso que solo nos pide el 10%. Por eso, hoy es un nuevo día de oportunidad de arreglar nuestra situación espiritual con Dios, y Él se encargará de arreglar nuestra vida económica y material a partir de hoy y por la eternidad, pero en paz con Él. Te deseo que tomes la mejor decisión en Jesús. Sí, así sea. Presencia me cuida.
será mi vigía, yo sé.